Seguimos en Algo con R, un nuevo bloque para analizar esto que acaba de pasar. Tiramos un montón de fechas, todo lo que fue pasando este 2025, pero claro, está editorializado. La forma periodística de decir antojadizamente elegimos esto. Queremos hablar con Rodrigo Carmona, que hace un año aproximadamente publicó Un topo en el Estado, balance preliminar del experimento libertario. Junto con Valeria Serafinov hicieron esta compilación. Y Rodrigo Carmona es, interminable el currículum, tendríamos que estar un programa entero, pero podríamos decir que es politólogo, economista, cientista social, postdoctor, investigador de CONICET, asociado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto del Conurbano. Física no hiciste, Rodrigo Carmona. Te saludo del otro lado. ¿Qué más? ¿Ingeniería? ¿Qué te quedó por estudiar? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mauricio, un gusto. Estudié ciencia política y después, algo vinculado a la cuestión económica, pero más que nada soy un cientista social, si se quiere. Bueno, y por eso te contactamos y queremos un poco profundizar en lo que fue este segundo año, porque en Un topo en el Estado hicieron un balance preliminar, como bien dice el subtítulo, pero queremos saber si este segundo año trajo aspectos inesperados que no estaban contenidos a lo mejor en el discurso libertario y lo que se había implementado en 2024. Mirá, el objetivo del libro nuestro inicial era tratar de, como dice el título mismo, tener un primer balance de lo que fue esta experiencia radical libertaria en términos de transformación sobre el Estado, la sociedad y la política en general, ¿cierto? Obviamente que en este segundo año uno ve todavía fuertes impactos, pero podríamos decir, el primer año que nosotros justo buscamos analizar, hubo transformaciones así muy, muy estructurales que ahí el libro trató de captar y que, de alguna manera, indudablemente todo este segundo año hasta hoy mismo y lo que vendrá, está muy sostenido por ese primer año, podríamos decir, de transformación así amplia y radical sobre un poco la estructura estatal, en términos de que se redujeron la mitad de los ministerios existentes respecto a lo que era el gobierno anterior, ¿cierto? Y avanzó todo una regulación vía la ley bases y podríamos decir, se armó todo un proceso así de redefinición del Estado que busca obviamente transformar más aún lo que ya se transformó obviamente hay una búsqueda más político-ideológica, de alguna manera, de transformar, como decía Margaret Thatcher, el alma de la sociedad argentina en alguna medida, ¿cierto? Así que el libro nuestro inicialmente tiene como, una estructuración que buscó analizar, más que nada, las transformaciones a nivel social y político, por eso los primeros capítulos que dan cuenta de eso, la transformación a nivel del voto, y la estructura social, un poco la crisis de la democracia y los cambios más políticos que impactan y hacen emerger a Milei, y después, podríamos decir, aparecen cuestiones que hacen lugar a, un poco los cambios en la segunda parte, más sobre la estructura estatal, el empleo público, y sobre la cuestión más fiscal, podríamos decir, cómo esto supone una redistribución regresiva de ingresos, ¿cierto?, hacia los sectores más ricos, y después, hay un análisis más sectorial, ¿cierto?, cómo impactó a nivel de los sectores puntuales, la salud, a nivel de género, a nivel productivo, a nivel más de cuestiones como lo ambiental, etcétera. O sea, hubo como un análisis más multidimensional, podríamos decir, a partir del libro. Este segundo año, de alguna forma, sobre ese primer año que fue muy radical, busca ahí, sentar las bases de esa transformación, podríamos decir, ¿cierto? Y de alguna manera yo creo que, está todavía en discusión y en disputa porque, la idea es avanzar mucho más, por eso
un poco estas reformas que se tratan ahora de discutir, ¿cierto? La reforma laboral, tributaria, impositiva en general, que lo que busca justamente es avanzar en ese ideario que el primer año ahí asentó, ¿cierto? Acá, Rodrigo, quiero que encaremos en una dirección en este momento justo el punto que hiciste, ¿no? Que en 2024, incluso antes, una de las consignas era el ajuste no va a recaer en la población, va a recaer sobre la casta. Esto es algo que quedaron probadas cuentas de que no es así, por discapacidad, universidades, educación en general, salud, etcétera, etcétera. Incluso en el capítulo ustedes destacan que hay elementos xenófobos, misóginos, anticomunistas en lo que dice de su discurso, pero directamente son antipopulares, ¿no? Sí. Ahora, todas estas reformas que vos mencionás van en esa dirección, ¿no? En profundizar en un ajuste que es sobre la población. La reforma laboral, lo tributario, recae sobre los sectores de menor ingreso a favor de los sectores de mayor ingreso. Sin embargo, este segundo año fue de balance también en lo electoral, que sirvió como un balance del apoyo, ¿no? ¿Notás que hay algo que haya cambiado en la población también? ¿Cuáles son las condiciones que han hecho que, a pesar de ya tener la prueba de que el ajuste no es a la casta o al sector más poderoso, que igual haya aparecido este apoyo en lo electoral? Sí, a ver, yo creo que, las elecciones, de alguna manera, bueno, es una gran encuesta y que obviamente legitimó al gobierno en un marco donde el gobierno venía debilitado y donde, bueno, obviamente el apoyo, podríamos decir, de Estados Unidos a todo nivel fue clave. Y a ver, yo lo que creo es que hay un tema más de que la sociedad indudablemente suscribe que el tema de la austeridad o la cuestión de reducir el déficit fiscal es como una bandera importante. Obviamente veníamos de un gobierno anterior también donde había altos niveles de inflación, podríamos decir, entonces esa búsqueda de un orden que el propio gobierno de Milei ahí planteó como necesario, indudablemente, bueno, hubo ahí hay un apoyo social a esa bandera. Creo que, la población votó más con una lógica, digo, eso lo dijeron distintos analistas, pero más un voto miedo de lo que podía venir si indudablemente al gobierno le iba mal, en un contexto de una sociedad que, bueno, ya en los últimos 10 años viene muy castigada por todo lo que ha sido el gobierno de Macri, sumado al gobierno de Alberto, que no pudo, obviamente, mejorar desde un gobierno más nacional y popular las cuestiones más de fondo que el propio Macri había dejado. Entonces, yo lo que creo es que hay como un apoyo a esta bandera de que haya orden en las cuentas, menos inflación como cuestión general, que la sociedad suscribe en términos generales, sumado, digo, a este escenario de que, bueno, a este gobierno, si le va mal, en el corto plazo puede ser mucho peor para sectores que obviamente tienen un nivel de precariedad en su situación social y económica, que, bueno, fue un voto como pensando en que la situación podía empeorar. Por otro lado, es verdad que, en las últimas, uno como politólogo analiza, y las últimas elecciones, uno podría decir, desde la vuelta a la democracia hasta acá, las últimas elecciones de medio término, excepto gobiernos como el de la Rúa y el de Alberto con la pandemia que perdieron, pero digo, en general a todo gobierno se lo revalida a mitad de mandato, más allá de que obviamente generó un ajuste extraordinario y redefinió un poco las bases de un poco el funcionamiento político tradicional. Entonces, sí, creo que se explica por alguna de estas cuestiones, es complejo, podríamos decir. Digo, yo creo que hubo una combinación de factores que llevaron a que, se volviera a revalidar a un gobierno que, cada 3-4 meses entra en desequilibrio, porque, obviamente necesita, como siempre, de alguna ayuda para sostener un poco esta estabilidad de un dólar, obviamente, bajo,
y que, bueno, indudablemente se sostiene en base a endeudamiento constante. Entonces, todo esto, más allá ahora de la revalidación de octubre, indudablemente el gobierno entra en este circuito de necesitar dólares y de dónde los consigue. Entonces, en general es bien endeudamiento, pero bueno, también hay límites. Entonces, siempre está como en una situación de cierta inestabilidad trimestral, podremos decir. Y bueno, a ver, la sociedad podríamos plantear, ante la falta de una alternativa clara del otro lado, también dice, bueno, que no le vaya tan mal al gobierno actual. De alguna manera veremos hacia dónde vamos. Ese es un poco, me parece, el cálculo que primó ahí a partir de las elecciones. Digo, para dar una explicación más general, me parece. Hay en este último mes, diría, una ambivalente imagen. Por un lado, la apariencia de un robustecido gobierno con la imagen del presidente, con el resultado electoral. Por otro lado, esta fragilidad económica, o por lo menos una inestabilidad de fondo, de permanentemente tener que estar recurriendo a deuda o algún mecanismo para hacer frente a la restricción externa. Y además, alguna falencia respecto a tratar de hacer pasar leyes en el Congreso, que no puede. Si tuviésemos que pensar en una palabra que nos oriente, en algún concepto para orientar dónde está hoy parado el gobierno en relación a estos ejes, ¿qué podríamos pensar? Sí, a ver, podríamos decir que, el gobierno mantiene cierta iniciativa frente un poco a otras fuerzas políticas, o sea, sigue teniendo cierto nivel de hegemonía en alguna medida, pero indudablemente es bastante frágil por estas bases que estamos diciendo. Tiene como falta de capacidad de lograr articulaciones a veces válidas a nivel de articular con otras fuerzas políticas, el radicalismo, el PRO, podremos decir, y por otro lado muestra desde lo económico esta fragilidad estructural que siempre lo pone en necesitar dólares frescos para sostener esta estabilidad que de alguna manera es una estabilidad medio ficticia, ¿cierto? Y que, va a depender de la ayuda que consiga justamente para seguir en esta situación. Si en forma constante recibe fondos del exterior, lo cual igualmente para el país es algo que siempre impacta negativamente, porque es sobreendeudarse de manera permanente, más o menos logrará ahí cierto apoyo y indudablemente en la medida que esto se empiece a desestabilizar, yo creo que también lo político se puede desestabilizar porque tampoco tiene bases firmes. Son alianzas medio circunstanciales, podremos decir. Por eso me parece que hay también dificultades. Ellos querían, por ejemplo, con la reforma laboral, indudablemente avanzar fuerte ahora en diciembre. Vamos a ver ahora el viernes cómo sigue el tema ahí en el Senado. Pero ha habido más inconvenientes de los que preveían, ¿cierto? Porque venían como muy empoderados post-elecciones. Y lo que uno ve es esta fragilidad también en lo político institucional, que no logran articulaciones firmes, porque indudablemente estos intercambios con fuerzas provinciales y demás han tenido inconvenientes varios a lo largo de lo que fueron estos 2 años. Entonces tampoco hay confianza, podríamos decir. Y por otro lado, de lo económico, lo que veníamos hablando, esta fragilidad más estructural que supone siempre buscar vías de financiamiento alternativas para sostener esta estabilidad y el tipo de cambio, que es una estabilidad indudablemente que no tiene bases firmes y que impactan obviamente a nivel de destrucción de la estructura productiva, desindustrialización, como ustedes venían hablando, impacto a nivel de desempleo y demás, que sigue obviamente aumentando. Una más, Rodrigo Carmona, con quien estamos hablando, analista, investigador de CONICET, politólogo. Te quiero preguntar, en función de esto que decías, ¿no? De la desindustrialización, la reprimarización, financiarización, vos has estudiado la valorización del conocimiento en el capitalismo cognitivo, ¿no? Un proceso de acumulación del capital
muy caro al mundo actual, como una reconfiguración del capitalismo mundial. Si pudieras explicarnos brevemente este nuevo orden de valorización del conocimiento en el capitalismo cognitivo, y en qué lugar se ubicaría la Argentina que quiere Milei. Bueno, en realidad, Milei no quiere, y te lo digo como investigador del CONICET y de hablar con otros colegas que están en otras áreas también más duras, etcétera. O sea, indudablemente su apuesta, ya un poco todos los proyectos e incentivos a nivel en ciencia y tecnología, o sea, los proyectos PICS que eran famosos, y cualquier tipo de incentivos y de becas a nivel de ciencia y tecnología han sido suprimidas por el gobierno. O sea, yo creo que, el gobierno de Milei no quiere algún tipo de desarrollo de tipo científico, tecnológico, porque de alguna manera hay como una visión verdaderamente neocolonial, que todo venga de afuera en ese sentido, y que, este patrón más de avanzar, digo, en términos de un modelo donde, bueno, los recursos naturales son la clave, sin ningún tipo de valor agregado, ¿cierto? Sí. Sumado un poco a niveles de exportación más de los productos sin ningún tipo de intervención industrial y demás, sin aplicar conocimiento, podríamos decir, en las distintas producciones de bienes y de servicios en general. O sea, lo que uno ve es como una apuesta bien de clave, podríamos decir, extractivista. O sea, directamente Argentina exporte soja, litio, minerales, petróleo, sin ningún tipo de valor agregado. Entonces la ciencia y la tecnología no tendrían sentido en una visión donde, bueno, directamente la idea es que seas, un país que no tenga avance científico fuerte en distintos sectores. Obviamente el trabajo que vos citabas, que hicimos ya hace algún tiempo, bueno, daba cuenta un poco lo que era la importancia de la inversión en ciencia y tecnología a nivel de los distintos países en América Latina, porque, bueno, el desarrollo científico y el conocimiento son como las cuestiones claves para el desarrollo en la actualidad. Entonces, indudablemente, para agregar valor agregado, vos tenés que tener científicos en distintas áreas, consolidar toda una articulación entre lo productivo, lo científico-tecnológico. Por eso las distintas estructuras que estaban, la Agencia Nacional de Investigación, todas las áreas que apuntalaban los distintos sectores, que Argentina tiene varios sectores avanzados. Uno podría poner INVAP, pero también hay otros sectores. Argentina producía, maquinaria agrícola de gran nivel, o sea, exportaba en distintos sectores. Y bueno, todo eso, en un contexto de caída de ventas, en un contexto de falta de apoyo para la articulación entre lo productivo y lo científico-tecnológico, bueno, todo eso se ve disminuido e indudablemente impacta, sumado a todo lo que es la desindustrialización, porque, bueno, entra todo lo importado, no hay una protección mínima para los sectores productivos argentinos ante la entrada de productos de afuera, y bueno, y un desincentivo a invertir en producción. Entonces todo eso va obviamente al sector financiero. Entonces, bueno, todo ese combo genera, un retraso para el país y para un poco una perspectiva más soberana de desarrollo, podríamos decir, en términos más integrales. La colonialidad avanza. Bueno, Rodrigo, hay brevemente vos tenías también un anuncio respecto a uno de los ajustes, si querés. Exacto. Ahí en 30 segundos para despedirnos. Sí, les cuento. Bueno, yo como investigador doy cuenta un poco del análisis de estas situaciones, pero también, hay un impacto más personal, porque sí, mi hijo tiene hemofilia y en la actualidad, bueno, por obviamente la falta de subsidio estatal que venía funcionando desde el 2001, la Fundación de la Hemofilia está a punto de cerrar porque, bueno, hace más de 3 meses que los profesionales no reciben ningún tipo de pago y bueno, claramente el ajuste sobre la salud, que impacta no solo sobre la Fundación de la Hemofilia, sino sobre el Garrahan, un poco la no implementación de la ley de discapacidad, etcétera, sí, impacta fuertemente sobre este tipo de instituciones que ya tienen aparte la Fundación Hemofilia es una institución de 80 años de experiencia, con un enfoque
multidisciplinar de intervención, porque la hemofilia supone un problema para los chicos que tienen hemofilia A severa y hemofilia leve y hemofilia B, o sea, son problemas de factores de coagulación, ¿cierto? Bueno, indudablemente la Fundación tiene un papel central y es referencia de América Latina por las investigaciones y el desarrollo que ha hecho a lo largo del tiempo. Bueno, está en una situación límite, a punto de cerrar. Se ha hablado ahí con la gente del Ministerio de Salud, pero no han respondido de ninguna forma, o sea... Vamos a estar siguiendo... Verdaderamente, sí, un nivel así de crueldad y desaprensión total. Y bueno, el 26 va a haber una actividad de visibilización. Ya, bueno, hoy salió en algunos programas de radio, como el de Alejandro Berkovich, donde se trataba un poco la problemática, y la idea es convocar para el 26 de diciembre a las 13 horas ahí en Soler y Billinghurst, para, bueno, todos los que están ahí cercanos a la problemática, y sobre todo ahí llamar a la ciudadanía también a participar ahí de un abrazo ahí al edificio de la Fundación. Muy bien, queda hecha la invitación. Gracias, Rodrigo Carmona, y vamos a estar siguiendo este tema. Te mando un saludo. Muchísimas gracias. Saludos, gracias.